Ella había crecido escuchando cierta enseñanza toda su vida. La había aprendido de niña en su estudio de la Biblia, la había enseñado a sus propios hijos, la había defendido en conversaciones con personas de otras religiones. Era parte de sus creencias y de su fe, algo tan familiar y establecido que nunca lo cuestionó. Y entonces, en una atalaya de estudio, leyó un párrafo que explicaba un ajuste en ese entendimiento. No era un cambio menor, era suficientemente significativo para hacer que todo lo que había creído sobre ese tema tuviera que ser recalibrado. Y su primera reacción, si es honesta consigo misma, no fue gratitud por luz nueva, fue desorientación, un poco de confusión, y debajo de eso, una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. Si estábamos equivocados sobre esto, ¿sobre qué más podríamos estar equivocados? No es que dudara de Jehová, no es que quisiera dejar la organización, pero había algo inquietante en descubrir que algo que había considerado verdad establecida durante décadas ahora necesitaba ser entendido de manera diferente. Y aunque intelectualmente entendía el concepto de luz progresiva, emocionalmente era más complicado de procesar. Este domingo 22 de febrero del año 2026, Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos confronta con una de las realidades más desafiantes de seguir a Jehová en organización dirigida por humanos imperfectos. La senda de los justos es como la luz brillante de la mañana que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Y ese versículo, que se usa frecuentemente para explicar por qué ha habido ajustes en nuestro entendimiento a través de los años, te plantea preguntas que necesitamos abordar con más honestidad de la que a veces tenemos en conversaciones públicas. Porque aquí está la realidad. Vivir con luz progresiva es incómodo. Requiere humildad constante de admitir, no lo tenemos todo resuelto todavía. Requiere flexibilidad de cambiar tu entendimiento cuando una nueva luz revela que el entendimiento anterior necesitaba ajuste. Requiere confianza profunda en que Jehová está guiando el proceso, incluso cuando los ajustes te toman por sorpresa. Y no todos procesan eso de la misma manera. Para algunos, cada ajuste fortalece su fe porque ven evidencia de organización que realmente se somete a las Escrituras en lugar de aferrarse a entendimientos que pueden ser cambiados. Para otros, cada ajuste crea ansiedad porque sacude fundamento de lo que pensaban que sabían con certeza. Ambas reacciones son comprensibles, ambas son humanas. Y necesitamos espacio para reconocerlas sin juzgar a las personas que luchan con cambios. El material de estudio hoy comienza con una declaración que requiere fe madura para aceptar completamente. Debemos confiar siempre en la organización de Jehová. Siempre. No solo cuando estamos de acuerdo con las decisiones, no solo cuando los cambios tienen sentido inmediato. Siempre debemos confiar. Eso es nivel de confianza que no se desarrolla de la noche a la mañana. Se construye mediante años de corrección de curso cuando es necesario, de sometimiento genuino a las Escrituras, incluso cuando eso requiere admitir que el entendimiento previo necesitaba ajuste. Y el estudio reconoce algo importante. Cuando quienes dirigen la organización ven con claridad que hay que ajustar la manera de entender cierta verdad bíblica o de organizar algún aspecto de nuestra obra, no dudan en hacer los cambios necesarios. Noten la frase «cuando ven con claridad», no cuando tienen revelación directa de Jehová que elimina toda posibilidad de error. Cuando ven con claridad mediante un estudio más profundo de las Escrituras, mediante consideración más cuidadosa de contexto bíblico, mediante reconocimiento de que el entendimiento anterior no encajaba perfectamente con el patrón completo de la palabra de Dios. Eso implica que antes de ver con claridad, había un periodo de no ver con claridad, periodo donde operaban con mejor entendimiento disponible en ese momento, pero que no era todavía el entendimiento completo que eventualmente alcanzarían.
Y hermanos, necesitamos ser honestos sobre lo que eso significa. Significa que en este momento, con nuestro entendimiento actual sobre varios temas, hay cosas que probablemente veremos con más claridad en el futuro. Hay ajustes que probablemente vendrán en años o décadas futuras cuando el estudio continuo de las Escrituras revele matices que no hemos captado todavía. Eso no es que la organización esté fracasando en su manera de enseñar. Es reconocimiento honesto de que somos humanos imperfectos estudiando revelación perfecta, y que nuestro entendimiento de esa revelación naturalmente se profundiza con el tiempo. El texto de hoy también cita Proverbios 4:18 como explicación de este proceso, y ese versículo ha sido central en nuestra comprensión de luz progresiva durante décadas. Pero necesitamos examinar cuidadosamente qué está diciendo realmente y qué no está diciendo. La senda de los justos es como la luz brillante de la mañana que brilla cada vez más hasta que es pleno día. La imagen es de amanecer. No estás en oscuridad total y de repente hay luz completa. Hay proceso gradual donde la luz va aumentando, revelando más y más de lo que está ahí, pero que no podías ver en la oscuridad. Entonces el versículo está describiendo progresión, movimiento de menos luz a más luz, de entendimiento parcial a entendimiento más completo. Y eso es exactamente lo que hemos experimentado como organización. Pero hay algo que el versículo no está diciendo, y necesitamos ser cuidadosos de no leer en él lo que no está ahí. No está diciendo que cada ajuste es paso perfectamente lineal de error a verdad. No está prometiendo que nunca habrá necesidad de recalibrar entendimiento en direcciones que a veces parecen laterales en lugar de simplemente hacia adelante, porque la realidad de luz progresiva es más complicada que simplemente cada nuevo entendimiento es más correcto que el anterior de manera perfectamente. A veces el proceso involucra reconocer que énfasis que pusimos en cierto aspecto de verdad necesitaba ser balanceado con otros aspectos que no habíamos considerado completamente. A veces involucra reconocer que aplicación específica de principio bíblico que parecía correcta en cierto contexto necesita ser ajustada cuando vemos el principio en contexto más amplio. Eso es proceso de aprendizaje. Y aunque está guiado por Espíritu Santo de Jehová, sigue siendo proceso que involucra humanos imperfectos que cometen errores, que tienen puntos ciegos, que aprenden gradualmente. Y aquí está donde necesitamos humildad profunda como organización y como individuos. Necesitamos poder decir, nos equivocamos en nuestro entendimiento anterior sobre esto, sin que eso destruya nuestra confianza en que Jehová está guiando. Porque si nuestra confianza depende de creencia de que nunca hemos estado equivocados sobre nada, y esa confianza es frágil y colapsará cuando inevitablemente descubramos que sí hemos estado equivocados sobre algunas cosas. Pero si nuestra confianza está basada en lo que observamos de la organización que genuinamente se somete a las Escrituras, que está dispuesta a cambiar cuando la Biblia lo requiere, que valora verdad sobre tradición, entonces esa confianza puede sobrevivir los ajustes porque ve los ajustes como evidencia de sometimiento continuo a Jehová en lugar de como fallas que socavan credibilidad. El estudio dice que quienes dirigen la organización hacen cambios porque por encima de todo quieren agradar a Jehová. Y creo que eso es verdad. Pero también necesitamos reconocer que agradar a Jehová no elimina la posibilidad de error humano en el proceso de buscar su voluntad. Los hermanos ungidos que sirven en el cuerpo gobernante son sinceros, son dedicados, son estudiantes serios de la palabra, pero también son imperfectos. Y su imperfección significa que su entendimiento, aunque está constantemente mejorando, todavía no es perfecto. Reconocer eso no es falta de respeto, es realidad que no podemos negar. Pablo, inspirado por Espíritu Santo, escribió en 1 Corintios 13:12:
porque ahora vemos en forma borrosa por medio de un espejo metálico, pero entonces será cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré con exactitud, así como soy conocido con exactitud. Pablo, apóstol con participación directa del Espíritu Santo, de maneras que nosotros no tenemos, admitió que su conocimiento era parcial, que veía en forma borrosa, que no conocía con exactitud todavía. No, si Pablo podía decir eso honestamente, ¿cuánto más debemos nosotros reconocer las limitaciones de nuestro entendimiento actual? Y eso nos lleva a la segunda parte del estudio, que es absolutamente crucial. Se esfuerzan al máximo por basar sus decisiones en la palabra de Dios, el modelo al que debemos aferrarnos todos los siervos de Jehová. La palabra de Dios, no entendimientos previos que se han vuelto familiares. La palabra de Dios es nuestra mayor prioridad. Y cuando estudiamos esa palabra más profundamente y descubrimos que nuestro entendimiento anterior no se alineaba perfectamente con ella, la respuesta correcta es ajustar nuestro entendimiento para que encaje con la palabra, no forzar la palabra para que encaje con nuestro entendimiento. Segunda de Timoteo 1:13, citado en el estudio, y la dice: sigue aferrándote al modelo de palabras sanas. El estudio explica que ese modelo son las enseñanzas cristianas que están en la Biblia, no las enseñanzas cristianas como las entendemos actualmente. Las enseñanzas cristianas que están realmente en la Biblia, que descubrimos mediante estudio cuidadoso, humilde, continuo. Juan 17:17, también citado, registra las palabras de Jesús: tu palabra es verdad. No, nuestro entendimiento de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y nuestro entendimiento de esa palabra está constantemente siendo refinado para alinearse mejor con esa verdad. Esa distinción es fundamental. Porque si confundimos nuestro entendimiento actual con la verdad misma, nos volvemos incapaces de crecer. Nos volvemos rígidos. Nos volvemos como los fariseos que tenían tanta confianza en su entendimiento de las Escrituras que no pudieron reconocer al Mesías cuando estaba parado frente a ellos. Pero si entendemos que la verdad está en la palabra de Dios y que nuestro entendimiento de esa verdad está en progreso constante, entonces tenemos humildad para seguir aprendiendo, para ajustar cuando es necesario, para crecer en conocimiento exacto. Ahora, sé que algunos están pensando, pero hermano, si admitimos que nuestro entendimiento puede estar equivocado sobre algunas cosas, ¿cómo podemos tener confianza en predicar a otros? ¿Cómo podemos decir que tenemos la verdad si reconocemos que nuestro entendimiento está evolucionando? Es una pregunta válida que merece respuesta cuidadosa. Porque hay diferencia entre doctrinas centrales fundamentales y entendimientos de detalles específicos. Las doctrinas centrales, las que son absolutamente claras en las Escrituras, no han cambiado y no cambiarán. Jehová es el único Dios verdadero. Jesús es su Hijo, no parte de una Trinidad. El reino de Dios es gobierno real que reemplazará a todos los gobiernos humanos. La muerte no es entrada a otra vida, sino cese de existencia. Hay esperanza de resurrección para los fieles. El rescate de Cristo hace posible la salvación. Estas verdades son claras, repetidas consistentemente a través de las Escrituras, fundamentales para fe cristiana. Pero luego están los detalles de cómo exactamente se desarrollarán ciertos eventos proféticos. Tiempo específico de cumplimientos, aplicaciones específicas de profecías complejas, o organización específica de ciertos aspectos de adoración. En estas áreas ha habido ajustes a través de los años y probablemente seguirá habiéndolos conforme nuestro entendimiento se profundiza. Y eso está bien. No socava nuestra confianza en las doctrinas centrales. Simplemente reconoce que mientras las verdades fundamentales son claras,
Los detalles específicos de cómo esas verdades se manifiestan requieren estudio continuo. Piensen en cómo Jesús trató con sus discípulos. Les enseñó verdades fundamentales claramente, pero también les dijo en Juan 16:12, «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar ahora». Había límites a lo que podían entender en ese momento. Su entendimiento necesitaba crecer gradualmente. Y después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo gradualmente guió a los apóstoles a entendimiento más profundo. No todo fue revelado inmediatamente. Hubo un proceso de crecimiento en conocimiento. Vemos ese proceso en Libro de Hechos, cuando tuvieron que ajustar su entendimiento sobre si los gentiles podían ser cristianos, sobre si necesitaban circuncidarse, sobre cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Entonces el patrón de luz progresiva no es nuevo, no es excusa moderna para cubrir errores. Es realidad bíblica de cómo Jehová ha trabajado consistentemente con su pueblo, revelando verdad gradualmente conforme están listos para recibirla y capaces de entenderla. Pero aquí está la responsabilidad que viene con ese entendimiento. Si creemos en la luz progresiva, entonces necesitamos estar dispuestos a crecer cuando viene la nueva luz. No podemos aferrarnos a entendimiento anterior simplemente porque es familiar o porque es lo que siempre hemos creído. Y eso requiere humildad que no es fácil de mantener. Requiere voluntad de decir, pensé que sabía esto, pero ahora veo que necesito ajustar mi entendimiento. Requiere priorizar verdad sobre comodidad. Y en este caso, podemos mencionar experiencias de hermanos que luchan intensamente con esto. Hermano que había estado enseñando ciertas enseñanzas por 30 años, de que había convencido a personas de unirse a la organización basado parcialmente en esa enseñanza, y que entonces tuvo que procesar ajuste en ese entendimiento. Para él no fue simplemente actualización de información, fue cuestionamiento de décadas de ministerio. ¿Les enseñé algo incorrecto? ¿Debería volver y decirles que estábamos equivocados? Y la respuesta es, les enseñaste lo mejor que entendíamos en ese momento. Basado en nuestro estudio de las Escrituras entonces, ese era nuestro entendimiento. No estabas siendo deshonesto. Estabas siendo fiel con lo que sabías. Y ahora que entendemos mejor, ajustamos y seguimos adelante. Eso no invalida tu ministerio anterior. Demuestra que somos organización que crece en lugar de estancarse. Pero entiendo que eso es difícil emocionalmente. Y creo que necesitamos más bondad unos con otros cuando las personas luchan con ajustes. No todos procesan cambios a la misma velocidad. No todos tienen la misma capacidad de flexibilidad cognitiva. Y criticar a los hermanos que necesitan tiempo para procesar cambios, no necesitan ayuda. Necesitan paciencia y comprensión. El estudio concluye, la organización de Jehová nos ha enseñado a seguir de cerca ese modelo. Si siempre lo hacemos, nos irá bien. Y eso es promesa en la que podemos confiar. Porque mientras nos aferremos a la palabra de Dios como nuestro manual de vida, mientras estemos dispuestos a ajustar nuestro entendimiento cuando la palabra lo requiere, mientras prioricemos verdad sobre tradición, Jehová nos guiará. No prometemos que nunca cometeremos errores en nuestro entendimiento. No prometemos que cuando descubramos errores mediante estudio más profundo de las Escrituras, los corregiremos. No prometemos que tenemos conocimiento perfecto de todo ahora. Prometemos que estamos comprometidos a crecimiento continuo en conocimiento exacto mediante sometimiento humilde a la palabra de Dios. Y esa es la diferencia fundamental entre nosotros y religiones que se aferran a tradiciones incluso cuando esas tradiciones contradicen claramente las Escrituras. Nosotros valoramos verdad más que tradición. Valoramos crecimiento más que aparecer infalibles. Valoramos sometimiento a la palabra más que proteger entendimientos previos que resultan ser incorrectos.
Entonces, este domingo, si estás luchando con ajuste reciente, si te sientes desorientado por cambio en entendimiento, quiero que sepas que eso es normal, es humano. Y no significa que tu fe es débil, pero también quiero animarte a ver el patrón más amplio. Mira atrás sobre décadas de historia de la organización. ¿Ves patrón de crecimiento en entendimiento bíblico? ¿Ves disposición de cambiar cuando la Biblia lo requiere? ¿Ves sometimiento genuino a las Escrituras incluso cuando eso requiere humildad de admitir que estábamos equivocados antes? Si ves ese patrón, entonces puedes confiar que Jehová está guiando el proceso. No perfectamente en cada momento, porque involucra humanos imperfectos, pero dirigiendo el rumbo general hacia entendimiento cada vez más profundo de su verdad. La luz de la mañana no brilla perfectamente uniforme conforme sale el sol. Hay momentos donde nubes pueden oscurecer temporalmente. Hay momentos donde el ángulo de la luz puede crear sombras confusas. Pero la dirección general es inequívoca, de oscuridad hacia luz plena. Y eso es lo que Proverbios 4:18 nos promete. No que cada paso será perfectamente claro en el momento, sino que la trayectoria general es hacia más luz, más claridad, más entendimiento, hasta que finalmente, en el nuevo mundo bajo el reinado de Cristo, conoceremos con exactitud, así como somos conocidos con exactitud. Mientras tanto, caminamos en la luz que tenemos, estudiamos diligentemente para tener más. Ajustamos humildemente cuando descubrimos que necesitamos ajustar. Y confiamos que Jehová, que comenzó esta obra, la llevará a completación. Que Él les dé a cada uno de ustedes la humildad para seguir creciendo, la flexibilidad para ajustar cuando es necesario y la confianza profunda de que aunque nuestro entendimiento es imperfecto, en su palabra es verdad y nos está guiando hacia entendimiento cada vez más completo de esa verdad. La luz sigue brillando cada vez más. Sigamos caminando en ella.